Bueno, vamos a poner un ejemplo clásico. Me parece a mí que es un ejemplo clásico. Hay una violación, hay material genético. ¿Qué puede ser? Atenti, no solamente semen. ¿Dónde estoy? Estoy acá. No solamente semen, puede ser pelos, puede ser piel, puede ser saliva. Supóngase que esto ocurre, en un caso hipotético, ocurre en un departamento y el violador fumó o bebió. Acá está. Bien, sí. Entonces, le dije tres. Tres son las posibilidades que le acabo de mencionar. Pudo haber fumado, pudo haber bebido, pudo dejar su saliva allí. Eso se tiene. Cuando esté en funcionamiento el registro de violadores, a los violadores condenados, ¿qué se le va a extraer para poder compararlo con esa saliva, en el caso hipotético, con esa saliva que dejó el violador en la casa de la víctima? Primero lo que tenemos que decir que nosotros como ciudadanos y como pueblo generamos marchas para que haya menos femicidios, menos violaciones, para que no mueran más chicos, mujeres, adolescentes, que es el grupo más vulnerable, más débil. Y esta reglamentación del banco genético de violadores, lo que nos permite realmente es estar más cerca de ni una menos. Y eso me parece que es un mensaje muy positivo. Bien. Ahora, entendamos cómo funciona técnicamente esto. Vamos. Como vos decías recién, uno con la huella digital en el celular deja ADN, que son las células que descamamos de la piel. Sí. Yo tomo un vaso de agua, esto que estoy dejando acá, que es un poquito de agua con saliva, también tiene ADN. Bien. El ADN está presente en 37 trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo, Sí. y está en el núcleo. Para que nos imaginemos el núcleo, el ojo, si nos vemos en el espejo, la parte del color sería el núcleo de la célula, la parte blanca es lo que llamamos el citoplasma que funciona. ¿Como un huevo frito? Si yo hago esto, por ejemplo. ¿El ADN, este círculo más chico, está ahí? El círculo más chico es el ADN. Dentro del círculo más chico está el ADN, una célula, ¿no? Los genes o la genética es el estudio de fragmentos de ADN que están en los cromosomas, que son las X. No lo vamos a complicar, Me parece que venimos bien. Me parece que es muy importante entender esto. Sí, bueno, nosotros los seres hacerlo. humanos en todo el mundo, que somos 6 billones de personas en el mundo. 6 millones de... Sí, dicen billones. Sí. O 7, entre 6 y 7 billones, que es la Sí. estadística. Nos diferenciamos entre el 1 o 0,1% de nuestra composición genética, de nuestro genoma. O sea, es realmente impresionante que independientemente de las características físicas, que es lo más fácil que uno entendiera para diferenciarnos, Claro. o de lo cultural, Sí. la composición del ADN es muy similar. Fue lo primero que se usó, las diferencias físicas, fisonómicas, una vieja disciplina que se usó en el siglo XIX, no, antes del XIX, para identificar malhechores. Sí. Atente, se medía a largo, había todo un catálogo Patrones largo de faciales, patrones faciales Sí. corporales. Ahora tenemos el ADN, que es la huella genética. La huella digital. La huella digital, a ver, genética. Cuando una persona comete un delito, Sí, señor. va a la comisaría, pone sus huellas digitales. ¿Por qué? Porque esas huellas digitales son únicas de las personas. Única e irrepetible. Bueno, Sí. en nuestro ADN pasa exactamente lo mismo. Bien. Lo voy a explicar. En esa diferenciación del 1%, hay diferentes regiones en nuestro ADN que están compuestos de 4 letras, la A, la T, la C y la G. Imaginémonos que son bloques cubos, como cuando éramos chicos que apilábamos los cubos. Sí. Millones y millones de combinaciones hacen los genes. Bien. Ahora, lo interesante de eso, que cada uno de nosotros, cada individuo, estas huellas genéticas, estas huellas del ADN, son diferentes en cuanto al tamaño, ¿no? En ese 1% que nos diferencia, cada uno de nosotros, nosotros dos, Sí. tenemos esas regiones con diferentes letras. Podemos poner la repetición ta, 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 ta. La mía tiene 7 repeticiones, la tuya tiene 14, por ejemplo, Ricardo. Ajá. Hace que sea único, porque la diferenciación de ese tamaño hace que no se repita entre las personas. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tomamos la muestra de ADN, de la saliva, de la piel, de una hisopado o de sangre, Sí. o del pelo, pero el pelo tiene que ser el núcleo, Tiene que ser el núcleo del pelo, el bulbo. no la parte que se nos desprende hacia acá. No lo que vemos, sino lo que está... Que es importante, porque el ADN está en la célula nuclear. O sea, no toda vez que encuentran un pelo se crean que van a encontrar el ADN. Si tiene el bulbo, sí. Nosotros Está arrancado. Está. Nosotros estamos dejando ADN todo el tiempo acá que estamos hablando en esta mesa, ¿no? Hay una cosa que la gente, hay mucha gente, no toda, pero no sabe.
todo el tiempo, todas las personas transpiran, Sí. dejan. Dice, no, yo soy seco, estoy siempre seco. No, hermano, vos siempre dejás una huella digital. Y está dejando que tiene que ver ADN. con eso, y está dejando ADN. Es importante. Entonces tomamos la muestra con un hisopado. Esa muestra para mí es muy importante tener en cuenta varios factores. Si estamos hablando de una escena del crimen, lo importante es mantener la escena del crimen. ¿Por qué? Porque de dónde obtenemos el ADN, cómo obtenemos el ADN y la custodia de ese ADN es clave para que cuando llegue al laboratorio tengamos dos certezas. Una, que sea el ADN que queremos obtener de eventualmente la persona o el criminal. Segundo es que ese ADN tenga la suficiente cantidad y cualidad para ser evaluado. Después que aislamos el ADN con diferentes diluciones, lo metemos en un hornito, que es así, realmente es una caja cuadrada, en un tubo transparente que se ve el ADN y las muestras son microscópicas. Ese horno es una fotocopiadora de ADN. ¿Qué es lo que permite, qué es la técnica que conocemos PCR? Una muestra microscópica que nosotros no vemos, en el teléfono, en el vaso no la vemos. Cuando la transportamos en esta máquina, generamos millones y millones de copias. Claro. Le ponemos marcadores. Sí. El FBI usa 13 marcadores, Interpol usa 10 marcadores. Sí. La reglamentación que firmó hace 2 días el presidente de la Nación y el ministro Garabano dice que va a tener los estándares mundiales, por lo tanto, a partir de 10 o 13 o alguna de esas combinaciones sería óptimo. Lo que hacemos es identificar sectores en el ADN. Y lo que hacemos es identificar esas repeticiones que viste diferentes tamaños de cubos. ¿Cómo se representa eso? O lo vemos en un monitor de la computadora y vemos los picos, entonces tomamos la muestra de un lugar y esa muestra la comparamos con la muestra en cuestión y vemos que el pico coincide. Que los picos coinciden. O si no, antiguamente se hacía que se daba electricidad y como es un ácido, corre en el polo negativo y positivo y eso hace que los diferentes marcadores en los tamaños tengan diferentes bandas. Comparamos banda con banda. ¿Cuántos marcadores se tienen que haber para que haya match, coincidencia? Lo que tenemos que tener es el 100% de los marcadores porque estamos determinando qué dice la persona. Por supuesto que el ADN lo que hace es identificar. El ADN no culpa. Entonces, cuando encontramos... Es un elemento más. Cuando encontramos, entonces, ¿qué es lo que dice la reglamentación? Es que las provincias se van a tener que adecuar para que todos puedan tener el mismo formato de identificación. Entonces, cuando lamentablemente haya un caso de reincidencia, sí, lo que vamos a poder hacer es ir a este banco genético, comparar una muestra que está lamentablemente en una víctima y ver si tiene el mismo patrón con los mismos picos. Si coincide y coincide, está mostrando que es la misma persona. Bueno, a ver, ¿esto cuánto tarda? 24 horas uno puede tomar una muestra. No, tener un resultado. Y el resultado completo. 24 horas. Bueno, no jodan más con el tiempo que tarda el ADN. No jodan más. 24 horas. Se puede hacer en 24 horas. Y aquí hay organismos del Estado que están inmiscuidos en esta cuestión, están implicados. 24 horas. No jodan con que dentro de un mes, 45 días y qué sé yo. Segundo, si el tipo zafó siempre, zafó. Mirá, ¿cuál era la excepción a la regla anteriormente para el tema de la identificación de personas? Eran los gemelos. Porque como el embrión se divide en dos y tenés exactamente la misma composición genética, lo que era difícil es que si un gemelo cometía una violación o un crimen, identificarlo porque tenía el mismo perfil que el de su hermano. Sí. Ahora en Alemania, hace muy poco tiempo, demostraron que hay unas repeticiones en los gemelos que se dan en el momento de crecimiento fetal. Cuando se está desarrollando es muy pequeña. Por lo tanto, para mí lo que tenemos hoy que es muy importante es lo siguiente. Hoy la genética está demostrando que forma parte de una herramienta social para resolver un problema cotidiano que lo que va a permitir es salvar cientos de vidas, especialmente de chicos, chicas, adolescentes y de mujeres, que hoy lamentablemente, porque esto no estaba implementado, no era posible. Ahora, el ADN forma parte, y vos lo sabes muy bien, de investigaciones criminales de principio de la década del 80. Exactamente, en 1987, 85 fue la primera que se usó en Estados Unidos. Y hoy en la Argentina tenemos la capacidad tecnológica para hacerlo. Técnicamente no es algo complejo, en la Argentina se puede implementar esto de una manera rápida. Lo que uno a veces hace, por eso que vos decías de los tiempos del ADN, es que
A veces hay que reconfirmar una muestra por algún tipo de tema. Pero siempre tenés un resultado preliminar. Pero siempre uno sabe el resultado y uno cuando tiene la experiencia de y de ver los picos es algo muy estándar y es fácil de interpretar. Por lo tanto, estamos cerca de esto y es un avance muy positivo para el país. Me quedo con eso. Jorge Dotto, genetista, muchas gracias. Gracias, por haber Ricardo. estado aquí en Metadata. Vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos.